Bueno, usted firmó el Tratado de la Unión de Lisboa, es decir, es el último tratado como presidente del Gobierno de España. En breve se va a lanzar por las tres instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un proceso participativo, un proceso de debate y reflexión dentro de la Unión, que puede o no llevar a reformas, evidentemente, de dicho tratado. ¿Qué espera usted de esa conferencia y si cree que tiene que haber reformas en sentido institucional o qué tipo de reformas debería cometer la Unión? Es cierto que el anuncio, el compromiso de la reforma sobre el futuro institucional de la Unión Europea se ha venido a cruzar con la pandemia. Y por tanto ahora, en estos momentos, percibo que hay una especie de debate sobre cómo hacer la conferencia, si la conferencia tiene que ser estrictamente institucional o incorporar cuestiones de contenido, de recuperación de Europa y de las sociedades europeas tras el COVID. Fíjese, le voy a dar mi opinión personal, ¿no? Creo que una de las asignaturas fundamentales de la Unión Europea es su replanteamiento, el replanteamiento que necesita su política exterior. Su política exterior. Y su afianzamiento y política de iniciativa en la era de la globalización. Me parece que esto es fundamental. En el orden multilateral, institucional, internacional, multilateral. En el orden del reequilibrio geopolítico entre Estados Unidos y China. Y nuestro papel. Ahí. Nuestro papel en Latinoamérica. Esto es lo que me parece más importante si la conferencia es para pensar en el futuro, porque el futuro se va a dirimir en el tablero geopolítico global, más que nunca en la historia. Institucionalmente, bueno, a todos nos gustaría que la Unión Europea ganara en dos valores, en dos principios: agilidad política, agilidad institucional en su funcionamiento, esto es reforma institucional, obviamente, y profundización democrática, también. Es decir, un presidente, es decir, ¿cuándo habrá ese interés social de los ciudadanos europeos de elegir al presidente directamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tenemos que ensayarlo, porque esto es como la oferta y la demanda, ¿no? A veces la demanda se logra estimulando la oferta. Y me parece que Europa tiene ya la madurez suficiente, la consolidación suficiente, como ha demostrado en la crisis de la pandemia, para plantearse un horizonte de profundización democrática y de activar una política ambiciosa en el ámbito exterior. Bueno, usted ha hablado de política exterior y evidentemente uno de los cambios fundamentales que se ha producido recientemente es el cambio en la Casa Blanca, el cambio de presidente de los Estados Unidos. Bueno, el anterior presidente evidentemente cambió el rumbo de la historia respecto a la relación transatlántica, fue el primer presidente de los Estados Unidos que tuvo una mala relación abierta además y clara con la Unión Europea, con Europa, y evidentemente pues la llegada de Joe Biden pues hace esperar que eso cambie. Pero ¿qué cree usted que puede cambiar con la nueva administración y sobre todo cuál cree que debe ser la relación que debe tener la Unión Europea en el eje transatlántico con Estados Unidos? Bueno, en efecto, lo que creo que desde el punto de vista político e histórico, lo más importante que estamos viviendo prácticamente desde el principio del siglo es lo que sucede en Estados Unidos de Norteamérica. Los hechos del Capitolio van a tener un gran impacto, tienen una gran trascendencia y en mi opinión son el símbolo de un proceso de decadencia de la primera potencia del mundo. Esto es en fin, podría profundizar mucho más, pero como reflexión genérica. Es decir, Trump es eso. Trump no puede ser otra cosa que el símbolo de decadencia de una gran democracia. Ahora Biden, que tiene una tarea gigantesca y que todos estamos aliviados de que haya ganado Biden, donde, en mi opinión, creo que va a tener una buena actitud hacia Europa. Creo que en eso vamos a mejorar.
y es extraordinario, es insólito que un presidente norteamericano como Trump apoyara el Brexit, insólito. O sea, será seguramente una de las notas a pie de página de la historia de más contenido absurdo, y donde en mi opinión, el presidente Biden va a determinar cómo interpretar este mundo multipolar, global, y la capacidad de resistencia inteligente del liderazgo norteamericano va a ser en su relación con China. Y cuál es la mirada que Estados Unidos, asumiendo que hay ya otro gran gigante y que eso no lo van a poder evitar ni ellos ni nadie, cómo interpretan ese momento histórico y cómo piensan que pueden mantener un gran liderazgo que ha sido, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, un liderazgo espectacular en todo el mundo, cómo pueden mantener. Por tanto, esa es la mirada en la que estoy más atento, ¿no? Y desde el punto de vista de la relación de Unión Europea, yo creo que la Unión Europea no puede ser quien esté en un terreno de la duda entre lo que representa esta competición, que ojalá sea eso, solo competición y no confrontación entre Estados Unidos y China, ¿no? Pero no podemos estar en el terreno de la duda, tenemos que afirmar una política propia, es decir, nuestra capacidad de construir sistemas institucionales, ideas políticas para la convivencia, para la paz, para el progreso. Son las ideas más poderosas que ha conocido la historia de la humanidad. Y por tanto, deberíamos de tener un nivel de autoexigencia para influir decisivamente en cómo construir la comunidad política internacional del siglo XXI, que necesitamos construir esa comunidad política. Si no construimos una comunidad política internacional reforzada desde las instituciones existentes, profundizando en algunas de ellas, quizá creando alguna nueva, este siglo XXI será un siglo de confrontación y de derrotas. Porque es impensable un progreso global si vemos que la dinámica en los próximos años o décadas es una confrontación sin cuartel entre Estados Unidos y China. Esta es mi preocupación esencial. Bueno, no podía concluir la entrevista sin preguntar por América Latina, es evidente, es nuestro continente de referencia fuera de la civilización europea, es nuestra continuidad en América, y además su implicación en América Latina ha sido importante siempre, ¿no? Está siendo muy afectada por el COVID, evidentemente, muy afectada económicamente, por supuesto sanitariamente, pero muy afectada económicamente, y los procesos de unión en América Latina no cuajan, sigue habiendo mucha disociación y los gobiernos colaboran mucho menos que los entornos europeos, ¿no? ¿Cuál debe ser la política, digamos, post-COVID de la Unión Europea respecto a América Latina y, por supuesto, de España, que siempre ha querido protagonizar, lógicamente, por vínculos históricos y culturales, esa relación? Bueno, diré que necesitamos, por supuesto, la Unión Europea y la administración americana, tiene influencia fundamental, una revisión en profundidad de la política hacia Latinoamérica. Yo lo situaría en tres principios que me parecen esenciales. Uno, la Unión Europea debe recuperar su liderazgo como la organización que promueve la solución pacífica de los conflictos. La solución pacífica de los conflictos. Esto es incompatible con establecerse, en fin, en parte o en apoyar en determinados países unas circunstancias u otras, ¿no? Debe ser solución pacífica de los conflictos, el gran liderazgo, la defensa del diálogo absoluto, y no de otros métodos que sabemos que son perecederos e inútiles. Dos, creo que tenemos que hacer una mirada hacia Latinoamérica menos compasiva, menos injerencista y más respetuosa.
por supuesto, la administración americana, en primer lugar, sin duda, pero también Europa. Cada vez que afianzo mi experiencia sobre Latinoamérica, más considero absolutamente necesario el respeto. Es decir, esto, en fin, las decisiones políticas de las instituciones europeas, de los gobiernos, en muchas ocasiones, o los pronunciamientos diciendo a muchos países de Latinoamérica qué es lo que tienen que hacer, me parecen completamente fuera de lugar. Y no responden a lo que son los grandes principios y las grandes convicciones democráticas, porque la mejor democracia es la que se construye con discursos de humildad. Con discursos de humildad. Tanto, segundo, una mirada diferente, me parece esencial. Primero, recuperación de Europa como solución pacífica a los conflictos. Y en tercer lugar, una apuesta decidida por la integración de Latinoamérica. ¿Cómo? Ahora vivimos un momento que puede ser muy interesante para promover integración latinoamericana y caminar hacia la unión, ese sueño de la unión latinoamericana. ¿Por qué? Porque la crisis ha puesto más que nunca en evidencia la necesidad de la cooperación. De hecho, hay una cooperación en materia sanitaria de muchos países latinoamericanos, ahí están México y Argentina con el tema de las vacunas, etc. Y creo que las instituciones internacionales sí tienen esa mirada larga, ¿no? de hacer o de fomentar la integración en Latinoamérica, deberían de promover un gran plan de reconstrucción para Latinoamérica. Un plan de reconstrucción para Latinoamérica en el que participaran la Unión Europea, Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con los gobiernos latinoamericanos y, por supuesto, si quiere la administración Biden, Estados Unidos, estupendo. Pero deberíamos de tener esa visión amplia y generosa, constructiva y solidaria, de todos los fondos que en estos momentos están pensándose para Latinoamérica, de las distintas instituciones políticas o financieras regionales, intentar, con un liderazgo que podría ser de Naciones Unidas, intentar hacer un plan de reconstrucción para Latinoamérica, digamos que trasladando un poco la idea del plan de reconstrucción para Europa. Lo necesitan más, son sociedades más vulnerables. Va a haber retroceso en materia de eliminación de la pobreza. Tienen sociedades con casi un 50% de informalidad en el empleo. Entonces, bueno, yo creo que es absolutamente imprescindible este apoyo. Ojalá tuviéramos una institución, un liderazgo que pudiera convocar a todas las instituciones para ese plan de reconstrucción de Latinoamérica, en el que yo creo que todos los gobiernos estarían pues, dispuestos y aportarían. Eso uniría al continente que tiene fracturas ideológicas muy profundas y que necesita recuperar consensos entre izquierda y derechas, entre izquierdas y derechas, que además, ¿por qué? Porque se aprende ya la lección de que es cíclico. Hemos vivido un ciclo conservador, ahora hemos empezado un ciclo nuevamente de izquierdas, México, Argentina, Bolivia, mañana Ecuador, va a ser así. Entonces, bueno, hay que promover ese gran consenso republicano entre izquierdas y derechas, y creo que el momento y la oportunidad es un plan de reconstrucción que todo el mundo pudiera apoyar para Latinoamérica. Muy bien, pues presidente, le agradezco una vez más, le reitero mi agradecimiento por concedernos la entrevista. Mucho ánimo todavía con la pandemia, que todavía tenemos que seguir batallando y luchando para salir, y también para la reconstrucción económica que vendrá después. Y bueno, esperamos contar con sus opiniones otra vez más, y una vez más agradecido. Mientras la razón, la ilustración, el conocimiento y la ciencia vaya derrotando al negacionismo, tenemos motivos para la esperanza. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.